Bien, buenas tardes. Vamos a proceder con el pleno ordinario correspondiente al mes de junio y un poco por el primer punto del orden del día. Saben ustedes que siempre la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, pero en esta ocasión, al haber sido un pleno que ha tenido lugar hace 48 horas aproximadamente, y aunque el acta está redactada, pues no se ha podido, lógicamente, hacer llegar a los concejales para su atenta lectura y, por tanto, la someteremos a aprobación y estudio en el pleno siguiente. Por tanto, nos vamos directamente al punto ya de asuntos del pleno. Primer punto del orden del día. Segundo punto del orden del día, dictamen de la cuenta general del presupuesto del año 2017. Este asunto fue dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas, ha sido sometido a información pública por el periodo preceptivo mediante inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, ha estado expuesto por el plazo reglamentario, no se han presentado alegaciones y procede, o no, aprobarlas por el Pleno y remitirla al Tribunal de Cuentas. Recordamos que el resultado presupuestario al 31 de diciembre del 2017 era en positivo de 454.971,50 euros y el remanente líquido de tesorería para gastos generales 1.231.820,15. Sí, ¿alguna intervención por parte del Grupo Popular? ¿Parte del Grupo Socialista? Bien, simplemente apostillar que de lo que se trata es de aprobar las cuentas del ejercicio de 2017, que como el secretario manifestaba hace un momento, con un resultado a 31 de diciembre, que no es hay que equivocar ni con el superávit ni con el remanente líquido de tesorería que después, sino en la fotografía a 31 de diciembre. Eso es cómo se han cerrado las cuentas de 2017. Eso pasó una comisión de cuentas en su día y, bueno, pues después está expuesta al público por el tiempo que fija la ley y ahora se somete a pleno para, una vez dictaminado por el pleno, enviar al Tribunal de Cuentas. Es un trámite administrativo, pero absolutamente necesario para el devenir del funcionamiento municipal. ¿Votos a favor de aprobar las cuentas de 2017? 5. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 6. Asunto número 3, dictamen del Plan Económico Financiero. También es un tema de cuentas. Pues precisamente las cuentas del 2017 tienen un problema de regla de gasto. Es una cosa difícil de entender, pero que es una figura que ha creado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en términos resumidos significa que un ayuntamiento, aunque esté muy bien, no puede gastar un diferencial de un año a otro en un porcentaje que tiene establecido la Administración Central. En este caso, Garrovillas no puede gastar en el 2017 un 2,1 más que en el 2016. Y lo ha superado en 125.000 euros. Como lo hemos superado, Hacienda nos obliga a hacer un plan económico-financiero para en los 2 años siguientes, es decir, en el año 2018 y 2019, regularizar el exceso de gasto que hemos tenido a 31 de diciembre del 2017. Para ello se ha pedido la colaboración de la sección económica de la Diputación de Cáceres, como están haciendo otros ayuntamientos, nos lo han redactado. Ahora se sometería a pleno, se sometería a información pública y se mandaría a Hacienda para que ellos nos vigilasen si durante los próximos años vamos a ser capaces de llegar a la situación de no incremento por encima de lo que está establecido legalmente. No sé si lo habéis entendido, pero es un tema un poco técnico. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? ¿Partido Socialista? No. Bien, simplemente por apostillar un poquito la postura del equipo de gobierno, como decía el secretario, se trata de un incumplimiento de la regla de gasto, no se trata de ninguna otra. Y la regla de gasto no es más que establecer cada año el porcentaje en que se pueden superar los gastos o en que se deben superar.
que está establecido en el 2,1% con respecto al año anterior. No se trata de un plan de saneamiento financiero que, bueno, muchas veces se equivoca un término con otro. El plan de saneamiento financiero es destinado a aquellos ayuntamientos, a aquellas entidades públicas que tienen serios problemas económicos. El plan económico financiero no es más que estructurar los gastos de los 2 años siguientes, no los ingresos, porque puesto que el plan económico financiero actúa sobre gasto y no sobre ingresos, para de alguna manera ir cumpliendo con ese objetivo final. En ese sentido, bueno, pues un poco por apuntalar un poco más el tema, se pidió ayuda técnica a Diputación y ha sido la Diputación Provincial la que prácticamente ha diseñado un plan que es el que tratamos de aprobar ahora para que los gastos de los 2 años venideros se vayan adaptando a ese cajón, a ese criterio. Si se aprueba, pues se someterá a información pública y se mandará a Hacienda como está previsto. Los datos, lógicamente, obran en poder de los concejales, lo han sido con anterioridad a la convocatoria del Pleno. Bien, puesto que no hay intervenciones, se somete pues a votación el desarrollo del plan económico financiero tal y como está diseñado y puesto a disposición de los concejales. ¿Votos a favor? 5. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 6. 4. Dictamen del expediente de modificación de crédito 3/2018, que es la aplicación del resultado presupuestario a inversiones financieramente sostenibles. También el tema de cuentas. Como se dijo en el segundo asunto, las cuentas del año pasado tenían un resultado presupuestario de 454.000 euros positivo. Pues con una serie de ajustes que hay que hacer, nos permite Hacienda gastar 359.538 euros en una cosa que se llama inversiones financieramente sostenibles, que se han hecho durante los años 2015 y 2016 y 2017, y que esa norma se ha prorrogado para 2018 ampliándola. Entonces, esto es un expediente de modificación de crédito que llevará la misma tramitación que la aprobación del presupuesto, aprobación inicial del Pleno, información pública, alegaciones si las hay, si no las hay, elevación a definitivo del acuerdo, y las inversiones que se van a hacer. No se van a gastar de momento los 359.000 euros. Las inversiones previstas en este expediente serían de 192.000 euros, que son por ordenación del tráfico, señalización vial, etcétera, 25.000 euros, inversiones en alumbrado público, 15.000, instalaciones deportivas del campo de fútbol 7, 82.000, la rehabilitación de las calles San Francisco y La Vega, 2.500 cada uno, mejora en el Corral de Comedia, 25.000, mejora en el edificio público, 30.000, y a eso se ha añadido una enmienda del propio equipo de gobierno por 10.000 euros para obras de pavimentaciones y redes en la zona de la Turbina por importe de 10.000 euros. Total, 191.000 euros. ¿Alguna intervención al respecto? ¿Alguna intervención por parte de la señorita? Según los informes de la Secretaría y antes en la Comisión Especial de Cuentas que hemos tenido, este ayuntamiento dispone de 359.538,89 euros para poder invertir, y hoy traemos a este pleno 192.000. Llevamos 3 años escuchándole que no puede dar trabajo, que no puede hacer inversiones, que no puede hacer nada, todo por culpa del PSOE. Y ahora resulta que dispone de una buena cantidad de dinero de la que no vamos a ser nosotros los que le digamos dónde sí y dónde no debe gastar este dinero. Pero teniendo a día de hoy en Garrovillas 264 parados, una de las tasas más altas de la región, y hoy disponiéndonos a gastar 192, creemos que la prioridad principal es invertir ese dinero para dar trabajo y crear empleo en el pueblo. Pero este proyecto es suyo, el que acaba de nombrar el secretario: ordenación del tráfico, inversiones de alumbrado público, instalaciones deportivas,
rehabilitación en las dos casas que hay de Por Dios, de calle San Francisco y calle La Vega, mejoras en el edificio de Corral de Comedias y mejoras en el edificio público Centro Joven. Ahora resulta que hace 10 minutos nos incluye la obra de la turbina. Gracias por hacernos caso a la presión que hicimos el miércoles para que por fin le haga caso a sus vecinos. Nosotros preferimos invertir a lo largo de toda una legislatura y no poco a poco y no dejar abandonado, como usted lleva dejando abandonado este pueblo durante 3 años. Las instalaciones deportivas y culturales están de pena, las calles llenas de baches, el empleo, ya le he dicho la cantidad que hay, 264 parados, y sobre todo los vecinos no están atendidos prácticamente por este equipo de gobierno. Lo que ustedes hacen se llama gestión electoralista. El último año antes de las elecciones, gastar todo el dinero y a toda prisa comenzar a hacer inversiones sin mirar si vienen bien al futuro o vienen bien al presente. La cosa es gastar. Va a gastar el dinero de todos nuestros impuestos, de los vecinos, por supuesto, del pueblo. Pero ese dinero ha salido de los impuestos, como acabo de decir, y de no cubrir las plazas de la plantilla vacante que hay en este ayuntamiento. Y eso surge deprisa y corriendo, sin planificar nada. Así es como están gestionando el pueblo. Lo fácil es crear una instalación deportiva, como se va a hacer, con 82.000 euros, con un campo de césped en el pabellón. Eso es fácil para todos. Luego, como he vuelto a decir antes, eso es hacer campaña electoral. Lo difícil es ser responsable y mantener esas instalaciones, porque la que está al lado del pabellón está de pena. Lleva 7 años sin hacer un escaso mantenimiento en el pabellón. El campo de fútbol está igual, lleva 7 años sin hacerse nada. Pero bueno, también debo decir que ahora se va a hacer gracias a las subvenciones que están viniendo de Diputación gobernada por un partido socialista, que están cumpliendo su palabra que dieron de no dejar a los pueblos solos hasta el último momento. Intentar no conseguir la despoblación que está habiendo en algunos pueblos. Por responsabilidad política, este grupo no le vamos a poner ninguna traba. Así, el equipo de gobierno que hoy nos gobierna no podrá decir que es por culpa del PSOE. Solo le pedimos un compromiso, que en todas estas obras, que va a invertir 192.000 euros, el mayor número posible sea de trabajadores garrovillanos, y que a mayor también posibilidad el material se compre en Garrovillas, no se compre fuera de esta localidad. Dice usted que ha estado toda la legislatura sin gastar este dinero y lo gasta ahora. Mire, el decreto que permite gastar el dinero es de marzo de 2018, es decir, no se ha podido hacer antes. Entonces, el año pasado lo hicimos, el año anterior también lo hicimos, y este año, en cuanto ha salido el decreto, pues nos hemos puesto a trabajar sobre ello. Por cierto, que el decreto ha estado en el Congreso de los Diputados bastante, bueno, no es motivo aquí ahora de este pleno, pero ha estado bastante comprometido. Al final ha salido para adelante, y gracias a las presiones de la Federación Española de Municipios y Provincias, pues el gobierno que había hasta hace poco dio paso a que nos pudiéramos los ayuntamientos, no Garrovillas, sino todos los ayuntamientos. Por tanto, eso que usted dice de que no lo aplicaba el resto de la legislatura y lo va a aplicar ahora, se lo puede aplicar también al resto de los ayuntamientos, porque el decreto sale el mismo día para todo el mundo, En cuanto a las obras financieramente sostenibles, que es a lo que yo me estoy refiriendo. Dice gracias a la Diputación, claro, pero la Diputación también lo que hace es manejar el dinero de los contribuyentes, que al fin y al cabo lo que hace la Diputación, lo que hace la Junta, el Ayuntamiento, el Gobierno Central y todo, porque es su obligación, es nuestra obligación como instituciones gestionar el dinero de los contribuyentes, entre los cuales además también está uno, o sea que no es que le caiga
de lejos. Bien, yo agradezco que ustedes vayan a apoyar esta medida. Como le he dicho en la Comisión de Cuentas, el montante máximo era de 359.000 euros, de los que, bueno, pues se han incluido 192.000, y como he dicho en la Comisión de Cuentas, y no me duelen prendas decirlo aquí también, era por dejar el resto para intentar consensuarlo con la oposición. Es decir, no es que se nos hubieran agotado las ideas y ya no sabíamos en qué gastar más dinero, y un poco así lo he manifestado y así quiero que conste en acta de pleno. Yo, con el resto del dinero que queda para invertir por este procedimiento, llamaré a los representantes de los grupos por si tienen alguna. Entiendo que, como decía usted, en eso coincidimos, el dinero es de todos, lógicamente, y lo único que se pretende aquí es gastarlo con la mayor mesura y con el mayor tino. Por tanto, no hay ningún inconveniente en ese sentido. En cuanto a lo que decía de la turbina, se lo he explicado también en la Comisión de Cuentas. Mire, este equipo de gobierno no tiene ningún inconveniente, absolutamente ninguno, en hacer obras que beneficien a los vecinos, siempre y cuando las obras se hagan dentro de la legalidad y con los medios que establece la propia norma, no de cualquier otra manera. Y así como nos opusimos a que se hiciera vía PER, porque entendíamos que no era esa la vía, sino esta otra, vía obras financieramente sostenibles, pues igual que sostuvimos allí que no se podía hacer, sostenemos aquí que sí se puede hacer. Es una cuestión de cumplir con la legalidad, y hasta donde a mí me toca, pues intento hacerlo siempre, cumplir con la legalidad. Por tanto, ese discurso de que es que algunos vecinos aquí los tenemos bien, no sé, en realidad, cuando esto se incluye a propuesta del equipo de gobierno, no a propuesta de ningún otro grupo, Por tanto, en fin. Y en cuanto a lo que decía, mire, yo siempre, eso es una norma que utilizamos siempre con cualquier empresa que trabaja en Garrovilla, siempre le transmitimos la necesidad de que si necesitan gente o que si necesitan alguna infraestructura que se le pueda gestionar desde aquí, lo hagan, y eso se lo decimos a todo el que traspasa de la caseta para acá a hacer alguna obra, y en este caso se hará exactamente lo mismo. Lo que pasa que, lógicamente, si de lo que se trata es de, por ejemplo, cambiar el equipo de sonido de la Casa de Cultura o del Corral de Comedia, pues a lo mejor poca gente del municipio puede trabajar, pero donde pueda intentaremos cumplir con eso, que es también nuestra intención. Por tanto, si no hay más intervenciones, pues sometemos a votación el expediente de modificación de crédito, que tiene el informe favorable de la Comisión de Cuentas, con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención del resto de los grupos. Votos a favor del expediente de modificación de crédito en los términos que se han dicho. Votos a favor. Votos en contra. 0. Abstenciones. 6. Siguiente punto del orden. ¿Ya? Aprobación, memoria y solicitud de subvención y compromisos municipales para mejorar instalaciones deportivas. Recientemente, concretamente el día 18 de mayo, salió una disposición de la Consejería de Cultura e Igualdad convocando subvenciones para la mejora de instalaciones deportivas, rehabilitación, construcción o equipamiento. Se trata de presentar una solicitud para la rehabilitación del pavimento de la pista polideportiva municipal cerrada, conforme a un proyecto básico redactado por Cristina Romero, dado que esta línea de subvenciones debe ser cofinanciada por el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura en un 75-25, 75 la Junta, 25 el Ayuntamiento como mínimo. Lo que se trataría también en el acuerdo es de comprometernos firmemente con la aportación municipal en caso de que nos concedan esto, haciendo las modificaciones que procedan presupuestariamente, y que los terrenos objeto de las obras son de titularidad pública, que nos consta todo, y que se van a poner a disposición en caso de que sea concedida para la ejecución de las mismas. Bien, efectivamente se trata de acogerse a una convocatoria de una subvención que casi siempre tiene carácter competitivo
y bueno, pues generalmente suele ser hasta agotar crédito. Esperemos entrar ahí, porque la memoria, la verdad es que es es muy atractiva y supone además una auténtica novedad en cuanto este equipo de gobierno había estado planteándose el pintar la pista polideportiva, la pista interior del polideportivo, pero bueno, eso había otras soluciones mucho más modernas y mucho más atractivas, y es por la que se ha optado, Entonces se ha elaborado una memoria que consta entre la documentación de este pleno y que se cursará, en caso de que lleve la aprobación del pleno, a la Junta de Extremadura, que es quien la ha convocado para su resolución en esa proporción de cofinanciación. Sería una obra cofinanciada, es decir, financiada entre la Junta y el Ayuntamiento al 75-25% respectivamente. ¿Alguna intervención al respecto? Sí, nos hubiese gustado que fuese más extenso, y quizás lo debería haber hecho el concejal de Deportes. Todas las modificaciones que se piensan hacer nos hubiese gustado. Concretamente nosotros lo sabemos, porque ya hemos estado en contacto con él, y aquí nosotros no hemos votado en contra nunca de ningún proyecto que sea bueno para Garrovilla, y ahora tampoco vamos a votar en contra de nada que lo consideremos bueno. Lo que ocurre es que tenemos aquí una serie de propuestas nuestras también, pensando en los jóvenes, porque desde qué edad son jóvenes, desde qué edad lo prioritario es el deporte. El deporte es necesario, como la música, como la cultura, como un montón de cosas. Entonces, desde el Partido Popular, hace muchísimo tiempo, aquí está, desde el 2016, de abril del 2016, se pensó en los jóvenes, y queríamos adquirir una parcela para que se desarrollasen ahí los jóvenes, para que pudieran poner sus negocios, para que pudiesen hacer unas naves y criar animales, y en fin, hacer lo que fuese para asentar la población. Es una propuesta nuestra que está dormida desde entonces. Hay una serie de propuestas que ha hecho el Partido Popular, para no entrar en mucha paja, en mucha dinámica. Hay una serie de propuestas que desde luego no duermen el sueño de los justos. Aquí están casi todas, están aprobadas, algunas por unanimidad, otras por mayoría, y una serie de proyectos del Partido Popular que no han ido a ningún sitio. Bien podían haber ido pensando en la gente joven, pero no pensando en el ocio solamente, que también, sino pensando en la gente joven. No se han llevado a cabo. Desde luego ya estoy diciendo que desde primera hora esta memoria no vamos a votarla en contra, por supuesto que no, pero hay una serie de compromisos adquiridos aquí por la mayoría de los representantes de los garrovillanos que no se han llevado a cabo. Nos hubiese gustado que ahora fuese más fluido al decir, bueno, ahora vas tú, ahora voy yo, ahora vas tú, ahora voy yo. No ha llegado hasta ahí, y ya le digo que cortapisas ninguna para hacer esto, para que esto se lleve a cabo. No vamos a poner ninguna, porque desde luego simplemente con el voto de calidad del alcalde, que lo puede ejercer en el caso, porque no sabemos qué es lo que tienen en mente el Partido Socialista, en el caso de que hiciese falta, ya le digo que con nuestro voto en contra no cuenten, o sea que van a poder realizar la memoria y se van a beneficiar los chavales que hay, que desde luego a nosotros cuando vemos documentación como esta es del 19 de enero del 2018, cuando vemos el censo que tenemos y vemos que varones, que son los que más frecuentan el pabellón, entre 10 y 19 años hay 50, de estos 50 tienes que quitar los que no estén interesados en cuestiones deportivas que estén ubicadas ahí. O sea que empezamos a bajar, pero tampoco pensamos que debemos perder ningún barco. Ahora mismo en Garrovilla no hay chavales suficientes para hacer un equipo de fútbol, para jugar en una categoría de la que están jugando el resto de los pueblos alrededor. No los hay. Pero es verdad que eso no implica que no debamos hacer una inversión para que los que hay pues disfruten, porque si le hacemos la vida imposible a los jóvenes, que son los dueños del pueblo, son los propietarios del pueblo, los propietarios del futuro,
Si no les facilitamos el terreno, pues lógicamente tendrán que hacer lo que han hecho el 90% de los que adquieren un nivel académico medio alto, que es irse, y los que están aquí, pues ser cada vez menos y llegar al censo a esto, lo que estamos en 2000 y un pico nada. Entonces, sí que estamos de acuerdo en que los que vivan aquí, que estén aquí, que tengan todas las necesidades. Lo que se pretende es hacer un campo de fútbol más pequeño, adecuado a la gente que está practicando deporte. Sería una reducción y dejarlo en 7 jugadores en vez de 11, porque en un equipo con 15 pues ya podía. Pero los que están aquí, los chavales, eso vamos a luchar por ello, y sí tienen derecho. Tienen derecho a que se le haga un campo con un césped que se lo podían haber dicho. Por eso digo que quizás esto no era tarea mía, sino que debería haber sido tarea del equipo de gobierno. Un campo con césped al que no nos oponemos, ya le digo que no nos vamos a oponer a nada. Llevamos en esta legislatura 3 años y no nos hemos puesto a nada que fuera bueno, a nada. Hemos votado 2 o 3 cosas, una fueron los presupuestos, que no son tan malos cuando se pueden hacer todas estas cosas, porque esto era el fruto del remanente de lo que ha habido ahí, de lo que se ha quedado en la anterior legislatura, y hoy podemos disponer de ello. Y no estamos por la labor de zancadillear nada que tenga sentido, aunque sí quede claro que lo que estamos diciendo es que hay cosas que hemos manifestado nosotros que pensamos que tenían más sentido y sin embargo no se han tenido en cuenta. Ahora no vamos a cobrarnos ni vamos a hacer el no porque no. Vamos a decir, bueno, pues hacia adelante, pero hacia adelante teniendo en cuenta que detrás quedan muchas asignaturas pendientes, muchas cosas que están aquí, que están registradas y que son propuestas del Partido Popular, desde luego con la suerte de haber compartido, en este caso, con el beneplácito del PSOE, que nos han apoyado en algunas de ellas. Nos han explicado claramente, el concejal de deporte, las inquietudes que tenía sobre este proyecto, y nos han parecido que sí, que eran buenas, y vuelvo a repetir lo mismo. Son buenas para el momento, por eso he dicho antes que hasta qué edad son jóvenes, porque de 40 años de edad yo los considero jóvenes, y cualquiera que se esté buscando una parcela para montar una granja de pollos, que ya hay 3 de aquí, cualquiera pues tiene muchas dificultades. Sin embargo, si el ayuntamiento hubiese hecho una inversión en su día, cuando se le solicitó, y se hubiese adquirido una parcela, y se le hubiese dotado de agua, luz, alcantarillado, lo necesario, hoy quizás fuesen más los que tuviesen opción a ser jóvenes y disfrutar de vivir en el pueblo, no solamente disfrutar del deporte del pueblo, sino disfrutar de vivir en Garrovillas, y de que en lugar de que esta hoja vaya cada vez a menos, pues si se estancara ya éramos capitanes generales. Yo creo que mi intervención podía ser más larga, no voy a entrar en ella, creo que tampoco soy yo el que tenía que desarrollarla, puesto que lo que sé es lo que con buena voluntad me han comunicado desde la Concejalía de Deporte. Y ya le digo, yo creo que pensando en lo que hagan el PSOE, el voto en contra del Partido Popular no lo tienen. Así que es fácil que puedan llevar ustedes hacia adelante lo que pretenden, porque con el voto de calidad del alcalde, en el caso, que ya digo que no sé qué harán el Partido Socialista, en el caso ese saldría adelante su proyecto. Adelante, pero tengan en cuenta que hay muchas asignaturas pendientes. La intervención del Grupo Socialista. Sí. Adelante. Primero, decir que jugamos con desventaja porque ya nos ha quedado claro que entre el Partido Popular y ustedes hay una comunicación. Pero, en fin, lo que no entendemos es cómo trae al punto del orden del día este punto. Esta solicitud ha sido presentada esta mañana ya. Por cierto, el último día. Esto salió en el DOE el día 18, a partir del día siguiente había 20 días y la han presentado hoy. Entonces, lo que no entendemos es cómo luego después dice que el PSOE viene a retrasarlo todo, que todo es por culpa del PSOE. Pues va a ser que no, va a ser que es que su gestión es nula. Llevamos ya casi media hora de pleno, ha tenido tiempo suficiente de haber quitado este punto de encima de la mesa.
sabiendo que supongo que habrá sido usted el que ha firmado esta mañana esta subvención para entregarla. No sé si esto necesita acuerdo de pleno o no lo necesita. De todas formas, si lo necesita, estamos totalmente cumpliendo una irregularidad. Después de presentada, llevarlo a pleno. Y sería lamentable perder 30.000 euros, que es lo que viene en esta subvención. Por cierto, para volver a recuperar el suelo del polideportivo por el escaso o nulo mantenimiento en estos 7 años. ¿Concluido? Sí, antes de proceder a votar, necesito la aclaración de si es necesario el acuerdo de pleno para hacer esta solicitud. Bien, pues contesto a las intervenciones. Bien, si el concejal de deportes quiere hacer alguna aclaración acerca de las características, yo por mi parte no hay absolutamente ningún inconveniente, o no lo hay en esta ocasión ni lo ha habido nunca. En cuanto a que dice usted que es que hay una comunicación ahí con el PP, no veo ninguna, pero esa comunicación se les está ofreciendo a ustedes exactamente igual. O sea que en principio este equipo de gobierno desde el minuto 1 está abierto, y así lo hemos manifestado por activa y por pasiva, a la consensuación. Y les vuelvo a recordar una vez más, aunque imagino que no lo habrán olvidado, que se les ha invitado a formar parte de una comisión de gobierno, de una comisión de portavoces, y que se les convoca a todas y cada una de las comisiones que deciden sobre los asuntos de pleno. Por tanto, en fin, decir que no hay comunicación, pues no me parece como muy allá. Decirle simplemente al portavoz del Grupo Popular que imagino que será por error, pero se estaba refiriendo a la pista de fútbol 7, que solo hemos aprobado el expediente de modificación de crédito y no en la subvención. Por tanto, no, simplemente por centrar las cosas. Ahora lo que se trata es de sustituir el suelo de la pista interior del polideportivo y no de la adecuación de una pista exterior con césped, por centrar las cosas. Y un poquito también por aclarar. Dice, no hemos votado nunca no a nada. Pues mire, hombre, yo la memoria no es que sea tampoco mi fuerte, pero tampoco es mi flaqueza. Les recuerdo los reiterados votos en contra a los reiterados presupuestos que aquí se han traído 1, 2, 3 y hasta 5 veces. Por tanto, en fin, vamos a poner las cosas. Si uno vota que no, pues tiene que decir he votado que no. Punto en paz, no pasa nada. Pero luego, en cuanto a la portavoz del Grupo Socialista, si hay alguna irregularidad, mire, la subvención se presenta dentro del plazo, la solicitud de la subvención se presenta dentro del plazo y se le adhiere el acuerdo de pleno que la soporta. Si no hubiese acuerdo de pleno, pues simplemente la solicitud queda sin efecto y punto, no pasa nada. No, en ningún caso encontrará usted que hay un acuerdo de pleno anterior al pleno. Eso sí que no lo permitiría yo el primero o el segundo, porque en ese caso el secretario tampoco lo permitiría. Por tanto, no sé si sería el primero él y el segundo yo, o el segundo él y el primero yo, pero en ningún caso se haría. Lo que se hace es cursar la solicitud y añadirle pues y dice vamos a sustituir el piso de la pista polideportiva por el escaso mantenimiento. Yo, mire, para ser simplemente rigurosos con el tema, yo no sé si el mantenimiento es el adecuado o no. Estimo que sí. Lo que ocurre es que eso lleva un montón de años. Si lleva un montón de años, conlleva un desgaste, conlleva lógicamente un desgaste por el propio uso, y que aunque tenga un mantenimiento, pues conviene, llegada a una cierta altura, pues proceder, como íbamos, lo he dicho antes, que se había estado barajando la posibilidad de repintarla, pero que hubiera entrado dentro de las tareas de labores de conservación y mantenimiento, pero se ha optado por sustituirla. Pero mire, las conservación y mantenimiento, cuando nosotros cogimos tareas de gobierno hace ya un montón de años, me acuerdo que era una de las cosas que estaba pendiente de pagar, la pintura de la pista polideportiva. Por tanto, en fin, las cosas en sus justos términos. Si es que, en fin, uno no viene aquí a... Pero claro, si le ponen en la tesitura de tener que decirlo, pues lo tendrá que decir. Nosotros hemos mantenido eso como hemos creído conveniente que se debería hacer, y ahora procedimos a su sustitución.
Sí, un momentito, que le iba a dar la palabra al concejal de Deportes para que explicara un poco más, porque yo tengo que reconocer mi total ignorancia en estos temas, y prefiero que lo haga él. Bien, en primer lugar, dar en nombre de toda la juventud que en su día, cuando tomé el cargo de concejal de Deportes, me hicieron saber que las cosas que sí que se necesitarían como mejora en las zonas deportivas. Una de las que más inclusión hacía precisamente es en el campo de césped artificial, que querían siempre y quisieron que se hiciera un campo de fútbol 11, cosas que, bueno, en 250.000, 300.000 euros que le puede llegar a costar un campo de ese tipo, pues aún en este pueblo no hemos alcanzado el nivel para poder llegar a ese tipo de inversiones. Pero sí que inmediatamente después, que si no se podía llegar a ese tipo de inversiones, sí que se conformarían, porque aquí sí que hay equipos para veteranos, infantiles y peña que viene detrás, niños que ahora mismo están jugando en el pabellón, o han estado jugando esta tarde, niños pequeños, o sea, vienen apretando fuerte, y que sí que necesitan unas instalaciones bien preparadas para motivarse, para seguir, y que aquí siga habiendo un deporte de lo más elitista que puede ser dentro de un pueblo. Viendo todas las opciones disponibles, al final llegamos al tema del remanente de tesorería, el líquido de tesorería que se podía gastar, que uno de sus apartados era dedicado exclusivamente para deporte. Evidentemente yo vi el cielo abierto para poder meter al menos la inversión del campo de césped artificial de fútbol 7. Ese es el que hace un momento se acaba de aprobar, y que yo desde aquí agradezco en nombre de la juventud que va a disfrutarlo, no en mi nombre, porque yo he trabajado para ello, que haya sido así, para que pueda llegarse a hacerse, ¿vale? Ahora lo que nos lleva en este punto, lo que nos lleva ahora es el tema del pabellón. El pabellón, hace también un par de meses, en el último pleno me preguntaban qué se estaba haciendo en cuestiones de mejoras para el pabellón y ese tipo de cosas. Yo decía que había cosas preparadas, que más adelante lo podría ir diciendo, y ya hoy sí lo puedo decir. Se pidió una subvención para arreglar uno de los problemas del pabellón, que dicho sea de paso, lo voy a decir también aquí para información de muchos críos que incluso a lo mejor no nacieron cuando se hizo. El pabellón se hizo hace 21 años, costó 98 millones de pesetas, o sea, lo que viene siendo casi unos 600.000 euros de hoy día. Para mí, una obra excepcional, de la que han disfrutado ya varias generaciones y de las que seguiremos disfrutando, porque es una obra para siempre. Doy mi enhorabuena por aquella ocasión por hacerlo. No sé si 10 años después aproximadamente se repintó, no sé si 10, 8 o 12. Se pintó porque el suelo tiene un desgaste, es una pintura que hay que lijar y preparar, y una vez pintado otra vez, eso sería hace unos 8 o 10 años. Pues otros 8 o 10 años después, les digo que tiene 21 años hoy el pabellón, pues tiene necesidad de volverse a repintar. ¿Podríamos pintarlo? Alrededor de unos 10.000 euros, 12.000 euros que cuesta hacer esa obra de pintarlo, repintarlo y hacerle otra vez las líneas nuevas, o adherirnos a una subvención que entró ahora en mayo, que a mí me encantó, en la que podíamos hacer cosas para las zonas deportivas, y una de ellas, viendo y mirando, fuimos capaces de meter que fuera también el pavimento. Pavimento que cuesta casi 30 o 35.000 euros, pero de que nos subvencionan 75. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos capaces de que nos aprueben esta subvención, al final nos saldrá más barato que haberlo pintado, pero tendremos un suelo de primera división, de lo que se merece este pueblo. Y eso es lo que se está discutiendo ahora. El tema de traerlo a pleno, evidentemente se ha entregado hoy cumplía, el día 15 cumplía el plazo para entregar todas las memorias y todos los papeles de lo que se va a realizar ahí, pero necesita un certificado de secretario de que el pleno se va a hacer cargo del resto del 25% en caso de que se apruebe, con lo cual necesitamos esa certificación de pleno para adherirlo a eso que se ha mandado hoy, que en breve nos dirán que falta. Simplemente eso,
Ojalá también se puede y sigamos disfrutando de las mejores instalaciones que nos merecemos los arrovillanos, no ningún partido. Gracias. Sí, mire, si lo he dicho antes, que no hemos votado nunca en contra, yo creo que he dicho que muy pocas veces, y si no lo he dicho antes, lo digo ahora. Quizás en 2 o 3 ocasiones hayamos votado en contra. Una de ellas, les recuerdo que fue no la que ha dicho usted solamente, sino fue la célebre 630, la ubicación del puerto allá abajo, en la que dijimos que no, que me acuerdo perfectamente, pero que puede haber sido un lapsus. Hemos votado el mínimo si vemos la cantidad de puntos de orden del día. Y usted, en proporción a eso, nos ha tirado para atrás todas las mociones que tenemos que pasan de 20. Prácticamente, salvo la de la ordenanza municipal de tenencia de perros peligrosos y tal, el tema ese, yo creo que el resto están ahí dormidas en el sueño de los justos. Y una cosa que se me ha pasado antes, ha metido usted en los presupuestos, en esas cuentas también lo de arreglar la turbina. Desde luego los vecinos de la turbina no tienen que agradecerle nada a nadie, y menos a usted, porque si eso se va a llevar hacia adelante fue por una propuesta del Partido Popular respaldada por el PSOE, la reparación de la turbina, y eso fue un acuerdo de pleno por mayoría. Ahora, si se los quiere colgar usted, no se preocupe, si nos da lo mismo. Lo importante es que todas las calles del pueblo estén en las mismas condiciones, que todos los vecinos gocen de los mismos servicios, nada más. Sí. Intervención por grupos, pasamos a votación. Por contestarle al concejal de deporte, ha dicho antes que al concejal de deporte y a usted que tuvo que pagar una factura que dejó pendiente el Partido Socialista. Para más motivos, para recordarle que usted lleva ahí 7 años sentado. Tiempo suficiente para no esperar a que se deteriore el suelo como está ahora mismo, en el estado que está. Y recordarle que si el PSOE estuviese gobernando a día de hoy, en nuestro programa llevábamos un campo de fútbol, contando con esa cuantía, porque el PSOE, de fútbol 11, porque el PSOE sí tiene el apoyo suficiente en las instituciones de Diputación y de la Junta para poder lograr ese objetivo. Bien, vamos a someter a votación. No, voy a hacer como que no he oído lo último, porque de verdad que se somete a votación el punto del orden del día, aprobación de la memoria, solicitud de subvención y compromiso municipal de cofinanciación. Lo digo y lo recalco. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? A unanimidad. Segundo. Moción del Grupo Municipal del PSOE sobre pavimentación de los accesos a las viviendas adosadas situadas en la carretera de Navas. Bien, hace, no sé exactamente, el día 12 del 6 se presentó en el registro del ayuntamiento dos mociones del Grupo Socialista que, bueno, pues con el ruego de su inclusión en el Pleno. Yo siempre he dicho, y en mi corta o larga trayectoria, no creo haber dejado todavía ninguna moción sin incluir en los puntos del orden del día, porque las mociones yo prefiero que se conozcan, se debatan y se aprueben o no se aprueben, eso ya depende de cada cual, pero en todo caso, y a eso les conmino cuando hablamos de mociones de urgencia, que este alcalde no tiene nunca ningún inconveniente en incluir las mociones en el Pleno. La diferencia está en que cuando una moción se incluye dentro del periodo previo, pues permite el estudio, la solicitud, si es preciso, de informes y demás. Cuando se trae a Pleno por la moción, por la vía de urgencia, pues ese paso se elude y muchas veces nos encontramos con mociones que luego no se adaptan exactamente a la realidad, a la legalidad. En este caso el PSOE presentó 2 mociones y por supuesto el alcalde las incluyó en el orden del día del Pleno, como va a hacer con todas las que por ese procedimiento se presenten. Procede pues la defensa de la moción por la proponente, la portavoz del Grupo Socialista, la primera de ellas. Sí, como bien ha dicho, el PSOE registró el pasado día 12 de junio 2 mociones. La primera fue
para en los próximos días, que sabíamos que estaba el pleno ordinario, y era sobre la pavimentación en los accesos de las viviendas adosadas situadas en la carretera de Navas, lo que todos conocemos como las casas de los pitufos. La pavimentación de estas vías es un servicio que, le vuelvo a recordar, como le dije el miércoles, que es de carácter obligatorio en todos los municipios y es competencia de las administraciones locales tener todas las vías adecentadas. La carretera de Navas es una vía pública urbana, cuya pavimentación está competenciada obligatoria por la administración local, y las viviendas situadas desde el número 13.1 al 13.8 de dicha carretera se encuentran actualmente con los accesos en tierra, con todos los convenientes de pavimentación y adecentados. Siendo esta la única prioridad del Grupo Municipal Socialista, se presenta a su consideración y aceptación a pleno la siguiente moción: pavimentar y adecentar por este ayuntamiento en la mayor celeridad posible, a través de fondos subvencionados por administraciones públicas o fondos propios de este ayuntamiento, los accesos a las viviendas desde el número 13.1 al 13.8, situadas en la carretera de Navas. ¿Ya he concluido? Sí. ¿Alguna intervención por parte del Grupo Popular? Sí. Adelante. Tienen ustedes toda la razón. Lo que estamos pretendiendo es ser un pueblo normal y corriente en el que tiene todas las calles debidamente urbanizadas, con todos los servicios, agua, luz y alcantarillado. Ese trozo de ahí, efectivamente, es una calle. Se llama Carretera de Navas, que es la denominación que tiene en el casillero oficial, por lo menos en la parte que a correo afecta, y esos vecinos, bueno, pues tienen también el mismo derecho que los de la turbina. Así que nosotros trajimos en el mes de abril una moción que parece ser que hoy va a ser viable ya, y vamos a terminar con aquello. Si la propuesta de ustedes ahora es que también se termine con la precariedad de esos vecinos, cuenten ustedes con el voto del Partido Popular, nada más. Bien, por parte del equipo de gobierno, vamos a ver, decía usted, señor portavoz del Grupo Socialista, que me imagino será un lazo, es que yo lo he entendido mal, que la pavimentación de la carretera era competencia del ayuntamiento. Ya le digo que no, la pavimentación de la calle. Por favor. Vamos a no interrumpir, que no hemos interrumpido hasta ahora y seguimos así, nos enteramos todos. He empezado diciendo que a lo mejor era un laxus, pero lo que yo he oído es que la pavimentación, bien. Y decía el portavoz del Grupo Popular, a ver si podemos hacer un pueblo normal y corriente. Bien, pues un pueblo normal y corriente es el que efectivamente mantiene sus vías en el debido estado de conservación, pero un pueblo normal y corriente es el que atiende esas reparaciones con un presupuesto también corriente. Usted en su moción incluía dos posibilidades: o hacerlo con cargo a financiación externa o hacerlo con fondos propios. Ya le advierto que fondos propios no hay. No es que se lo diga yo, aquí dispongo de un informe del secretario que lo dice claramente. Fondos propios no hay, usted debería saberlo. Eso es un tema de inversiones y el ayuntamiento carece de presupuesto de inversiones. Entonces, eso es lo que le puedo decir. Mire, no hay ningún inconveniente en que nosotros solicitemos a la administración o regional o provincial, el que libere fondos para hacer eso. Pero este ayuntamiento, aun teniendo, como acabamos de ver, un remanente líquido de tesorería que sobrepasa el 1.000.000 de euros y un superávit que se supera los 300.000 euros con creces, sin embargo no es capaz de afrontar una obra de pequeña envergadura como puede ser esa, por carecer de presupuesto de inversiones. Y yo les llamo siempre, por favor, mire, se lo he dicho ya por activa y por pasiva, el presupuesto no me soluciona el problema a mí, créanlo. El presupuesto es una herramienta absolutamente necesaria e imprescindible en un municipio para hacerlo eso, un pueblo normal y corriente, porque somos el único pueblo de Extremadura que no tiene presupuesto, el único pueblo de Extremadura,
y probablemente con presupuesto de 2015, que quizás seamos el único de España. Entonces, si estamos invocando un pueblo normal y corriente, con lo que eso conlleva, en un pueblo que es, digamos, único en su estirpe, por decirlo de alguna manera, en cuanto a presupuesto, pues yo la verdad es que niego la mayor. Nosotros, desde luego, una vez que concluya este pleno, ya le digo que solicitaremos a las administraciones pertinentes, después de haber hecho las investigaciones pertinentes, porque todavía no sabemos si esa franja de terreno que fue afectada por un proceso de urbanización está catalogada como suelo verde, como aparcamiento, como vial, todo eso hay que determinarlo antes, porque evidentemente si está catalogado como suelo verde, o se hace una modificación del Plan General de Ordenación Urbana o de la norma urbana, o desde luego no se puede pavimentar. Si está como una zona verde, que lo digo, lo desconozco ahora mismo, se van a hacer las consultas pertinentes para llegar. Pero ya le digo, ya le advierto que por muy buena voluntad que tuviéramos, o se mete en una obra financieramente sostenible, o desde luego con fondos propios del ayuntamiento, ya le advierto que no se puede hacer, muy a nuestro pesar. Por tanto, eso es lo que le digo con respecto a la moción. ¿Alguna intervención? Sí. Cerramos el turno y votamos. ¿Cuándo ha traído los presupuestos a este pleno? ¿O cuándo los ha dictaminado? No diga que no hay presupuesto, porque es que no nos los ha presentado. Y dice que no disponemos de dinero. Hace 2 puntos atrás, en este mismo pleno, acabamos de decir que disponemos de 359.000 euros para poder gastar, de los cuales hoy 192.000 sabemos dónde se van a destinar. Haga lo mismo con esta obra, que estamos hablando de escasamente 9 metros. Aquí no hay que meter ni tarjea ni acometidas, es solamente adecentarle eso. Con las plaquetas reutilizadas que quería poner en Salantón, las ponga ahí. ¿Quiere no intervenir, por favor, cuando está interviniendo su compañera? Adelante. Dice que hay que hacer un informe o preguntar. Desde el día 12, que hemos registrado ahora en tiempo y forma la moción, creo que ha tenido tiempo, estamos hoy a 15. Registremos las mociones con tiempo o sin tiempo, nunca cuadran. ¿Ha concluido? Sí. Bien, pues simplemente por Sí. aclarar. ¿Puedo intervenir? Pregunté si tenía que intervenir y me dijo que no. Sí, pero que quería hacerle una pregunta Es que no estamos en el turno de ruegos y preguntas. No, pero si es que es con arreglo al tema ese, no es de los toros, ni mucho pregunte, menos. no, si Bueno, es que lo no que es que quería sea decirle es que si no se puede hacer ahí ninguna incisión, que no se puede hacer nada, como en la otra parte de la misma calle sí se ha podido sembrar arboleda y sí se ha podido hacer una pavimentación. Si a una parte de la carretera se ha podido incidir y en la otra no, ¿cómo se han hecho las paredes que se han hecho a los dos lados de la carretera? ¿Dónde se hizo el estudio ese? ¿No está ese estudio hecho ya previamente? Pues con ese estudio con el que se hizo las paredes, en el caso de que se hiciera, con el mismo estudio se podía hacer esos escasos 9 metros que hay ahí. Esos escasos 9 metros. Yo creo que muchas veces la buena voluntad suple todas las leyes y todas las voluntades, porque hay obras mucho más grandes en la misma carretera que se han hecho, y vamos a dejar de darle vuelta a la pastilla de chocolate porque siempre va a ser cuadrar. Nada más. Concluyo y votamos. Contestaba mire, yo le he entregado a usted un borrador de presupuesto. Podía haberlo incluido ahí. Mire, no entiendan que el equipo de gobierno se niega a hacer obras que considera también, porque, hombre, también somos humanos, que considera que son necesarias y buenas, y es que no nos negamos, no nos hemos negado, como no nos hemos negado a la de la turbina, y ahora resulta que se aprueba sin los votos del Partido Popular, que la ha traído, en fin, de bandera. No estamos de acuerdo, no estamos en contra de que eso se haga, le estamos diciendo, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con los cauces habituales. Miremos si tenemos presupuesto, solicitémoslo si no lo tenemos a una vez, o ya yo mismo le he dicho
metámosla como una obra financieramente sostenible. O sea, que no solo no le estoy diciendo que no, sino que le estoy dando las pautas para poder hacerlo. Fíjese, no puede haber dicho, mire, no, mi grupo va a votar en contra, se ponga usted como se ponga. No, estoy diciendo, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo por los cauces habituales. Entonces, como desconocemos, o al menos este alcalde desconoce, y este ayuntamiento desconoce ahora mismo, si eso tiene algún tipo de catalogación especial de suelo, pues vamos a hacer una consulta, que ya se ha indicado hoy hacerla, sobre la catalogación del suelo. Y si el suelo permite pavimentar, pues este ayuntamiento no tiene ningún inconveniente en pavimentar, pero debe tener la seguridad de que se puede hacer y tener presupuesto para ello. Esas dos condiciones son absolutamente necesarias. Por tanto, de luego mi grupo se va a abstener en una moción porque no tenemos el conocimiento suficiente. Desde luego no vamos a votar en contra porque no estamos en contra de eso, pero tampoco queremos aprobar una moción en los términos que está redactado sin antes previamente haber concluido, pero no dude que es nuestra intención también. Bien, votos a favor de la moción concreta de pavimentación de una zona en los aledaños de la carretera. Votos a favor, votos en contra, 6, abstenciones. 5. Siguiente asunto, 7, moción del Grupo Municipal del PSOE sobre adquisición de desfibriladores. Bien, estamos en el mismo... es una moción, se presentaron las dos juntas y procede que la proponente la explique. Adelante, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. La moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para su inclusión en el orden del día es sobre la adquisición de desfibriladores y la organización de acciones formativas necesarias para su utilización. La desfibrilación, todos sabemos que es un tratamiento eléctrico que se aplica en los primeros minutos tras un paro cardíaco, constituye las medidas más eficaces para restablecer el ritmo cardíaco de las personas en caso de muerte súbita. Cuanto más rápido se efectúe la desfibrilación, mejor es el pronóstico de este hecho. Por cada minuto que se resalta la misma, la supervivencia disminuye entre un 7 y un 10%. La importancia de la desfibrilación para el éxito de la recuperación de la parada cardíaca ha movido a las autoridades sanitarias y a la sociedad científica a promover el uso de estos desfibriladores por las primeras personas que actúan en las situaciones de emergencia. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Garrovillas no es ajeno a esta realidad y, consciente de la importancia y la necesidad de contar en nuestro municipio con un desfibrilador que pueda salvar la vida a alguien que en una situación sobrevenida de máxima urgencia, presenta para su consideración y aceptación al Pleno la siguiente moción. Primero, adquirir desfibriladores a instalar en un lugar de fácil acceso para su utilización, en caso que presente una situación de emergencia de paro cardíaco súbito, como son en el propio Ayuntamiento o la Casa de Cultura y en el pabellón municipal. Segundo, disponer de un desfibrilador que pondrá a disposición de la ciudadanía en cada momento que se organice con la presencia de público, como son en las actividades festivas, lúdicas, comerciales, deportivas, a través del coche patrulla de la policía, garantizando su mantenimiento, conservación y sistema que coordine su traslado, organización, funcionamiento y seguimiento. Y tercero, proceder a articular un programa de capacitación referente a los primeros auxilios, técnicas de reanimación cardiopulmonar y manejo del desfibrilador destinado al personal del Ayuntamiento, a quienes de manera voluntaria, por cuestiones laborales de participación activa en actividades deportivas o asociativas en el municipio, esté interesado en acreditarse de su manejo, de forma que nos permita contar con una ciudadanía entrenada y capaz de estar alerta para protegerse y proteger a quienes nos rodean. ¿Alguna intervención por parte del Grupo Popular? Sí, esto tiene poca vuelta de hoja. Ya hay muchísimos colegios, digo muchísimos, pues casi que todos los colegios que tienen un equipo de este tipo. Y pensamos que el que lo haya en Garrovilla, y concretamente en sitios donde más problemas puede haber, como pueden ser las zonas deportivas, o donde se crea conveniente, pues pensamos que sí, si es bueno para Garrovilla y
Y se pueden comprar porque tenemos unos presupuestos. ¿Quién ha dicho que no? Tenemos unos presupuestos. Tenemos presupuestos prorrogados, pero tenemos presupuestos. Luego se pueden hacer cosas, lo que tiene, vuelvo a repetir, es la voluntad de hacerlas. Nos parece que es bueno y vamos a votar que sí, nada más. Bien, yo, en contra de lo que opina el portavoz del Grupo Popular, sostengo que no tenemos presupuesto. Pero no solo lo sostengo yo, el informe que tengo delante de mí del señor secretario dice que, visto el presupuesto en vigor al día de la fecha, resulta que no existe consignación presupuestaria para la ejecución del siguiente gasto: adquisición de desfibriladores o pavimentaciones en la carretera de Navas. En fin, yo no sé a qué viene decir que tenemos un presupuesto prorrogado. Si en el presupuesto de 2015 hubiese habido una partida para comprar desfibriladores, pues ahora tendríamos una partida para comprar desfibriladores, pero no la había. Mire, este ayuntamiento se ha acogido a una subvención de Diputación, no es una subvención prácticamente en bienes de equipo, por el que el equipo de gobierno de Diputación se ha comprometido a entregar un desfibrilador a cada municipio y dotarle además o facilitarle el manejo, que ya les adelanto que es tremendamente fácil y no requiere ninguna capacitación extraordinaria, Pero desde luego que tendríamos alguno más, porque con un desfibrilador solo, pues la verdad es que pues resulta poco operativo. Pero muy a mi pesar tengo que decir que este ayuntamiento carece de presupuestos para la adquisición de ese, al ser un bien inventariable y por tanto carecer de presupuesto. Es un informe del secretario interventor que lo atestigua, no es que lo diga yo, porque cuando lo digo yo parece que bueno, que es una muletilla ya y que es una disculpa. No es ninguna disculpa. Si ustedes, desde luego, de hecho en el presupuesto tenemos incluido una partida para la adquisición de desfibriladores, lo tenemos incluido, pero ese presupuesto está sin aprobar. El día que se apruebe, inmediatamente procederemos con su compra. Entre tanto, estamos a que la Diputación, más pronto que tarde, nos facilite el que nos corresponde como al resto de los municipios extremeños. Bien, si... ¿Puedo intervenir? Sí, y sometemos a votación ya. Usted sabe que lo que nos dio fue un listado de ingresos y gastos, no es un presupuesto. Y el secretario sabe que eso no es un presupuesto. Para que sea un presupuesto deben de estar igualados los ingresos a los gastos. Y en el listado que usted nos dio no es así. Con lo cual, no venda que nos ha dado un presupuesto. Nos ha dado un listado de ingresos y gastos. Bien. Y yo no estoy pidiendo, estoy en el uso de la palabra. Perdón. No estoy pidiendo uno, estoy pidiendo tres. Uno para la Casa de Cultura o el Ayuntamiento, otro para el pabellón y otro para el coche de la policía. ¿Ha concluido? Sí. Sí, puede pedir tres, pero lo que hay que hacer es aprobar el presupuesto para comprarlo, porque hay que comprarlo y hay que pagarlo. Eso es así en este ayuntamiento y en el resto. Se compra y se paga. Si no hay dinero para pagarlo, desde luego no se compra. Mire, no estamos hablando de presupuestos, pero ya que me lo recuerda, se lo diré. Yo no es que haya dado una relación de ingresos y gastos, y que el presupuesto está igualado entre ingresos y los gastos. Ya le dije que había una cantidad sobrante que la dejaba a su entero albedrío de cómo colocar. O sea, fíjese hasta qué punto le he dado esa facilidad, esa cantidad que podía colocar el alcalde donde lo creyera conveniente, se la he dado a ustedes absolutamente en blanco. Y ahora resulta que me dicen que es que no cuadran. No, hombre, no es que no cuadre, es que hay una cantidad que es lo que venimos llamando fondo de contingencias o como querramos llamarlo, pero que se la dejé a su entera disposición y ahí se quedó. Por tanto, seguimos sin presupuesto. Bien, votos a favor. Sí, hacer una última intervención? Venga, y terminamos ya, porque si no, otra vez tendría que intervenir yo, otra vez usted, y así no terminamos nunca. Sí, le recuerdo que hoy hemos votado aquí 192.000 euros para poder gastar. Dentro de esos mismos, que quedan hasta los 359, incluya esta partida. Mira, lo haría con mucho... Sí. Y le vuelvo a repetir que lo que me ha dado es un listado, y la ley dice que usted lo que me tiene que dar es un borrador del presupuesto, un proyecto de presupuesto hecho por el alcalde. Nosotros como oposición enmendaremos ese presupuesto en las partidas que creamos convenientes, pero el presupuesto le corresponde hacerlo a usted.
y a día de hoy no ha presentado ningún presupuesto. Ha presentado, repito, un listado de ingresos y gastos. Bien, recojo el guante, pero no creo y el que secretario lo sabe y nos veremos obligados el lunes a pedir un informe. Recojo el guante, pero no creo que la ley diga en ningún sitio que el alcalde tiene que dar un borrador de presupuesto a los miembros de la oposición. Mire, haría con gusto lo que usted dice, que ya la veía venir por ahí, de con el dinero que sobra hasta los 300 de comprar 3 desfibriladores, pero es que hay una cuestión que usted omite, y es que son bienes inventariables, no son objetos de obra financieramente sostenible. Por tanto, con ese dinero que tenemos no se puede comprar no solo un desfibrilador, sino una grabadorcita de esta que vale 20 euros. Vamos a centrar las cosas. Unas cosas son bienes inventariables, otros son obras financieramente sostenibles y no mezclemos las churras con las merinas, porque luego estamos equivocando a todo el mundo. Ya le digo que no hay ni en un sitio. Bien, continuamos. Que es lo que le decía, señora portavoz, que en el montante que usted pretendía no se pueden incluir, Por tanto, sometemos pues a votación. Sí, una pregunta antes de proceder, solamente una pregunta. ¿La carretera de Navas de la moción anterior no es una obra financieramente sostenible? Se lo he dicho. Claro. Se lo he dicho. Entonces el que está mezclando es usted, No. que me acaba de decir que no mezclemos unas cosas con otras. Mire, no vamos a entrar en. Le he dicho, y con esto se termina. La carretera, la pavimentación de la carretera no se puede hacer con fondos propios, le he dicho. Se puede hacer con fondos ajenos o metiéndola en un plan de obra financieramente sostenible. Se lo he dicho. No, pero los desfibriladores no se pueden meter en un plan financieramente sostenible, puesto que son bienes inventariables. ¿De acuerdo? Es una matización que quizá más técnica que otra cosa, pero es así. Bien, votos a favor de la moción del Partido Socialista, unas sabiendas de que no se dispone de presupuesto para hacerla efectiva. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 5. 8. Informes de la Presidencia. Informes de la Presidencia, poquitas. Simplemente, decir que después de una tarea casi titánica con la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se nos requería una cantidad muy considerable de dinero y que ha sido objeto, además de múltiples reuniones que además han coincidido con cambio en la presidencia del organismo, y por tanto ha habido que retomar con el nuevo presidente, al que, de alguna forma pues tenemos alguna relación con él. La cantidad que se exigía a Garrovía, que eran 129.000 euros en concepto de canon de bombeo, ha sido anulada ya, y por tanto esa cantidad no se nos requerirá más. Se nos están requiriendo otras que están también en la misma vía de administrativa de reclamación, pero esta ya digamos que es un pájaro en el bolsillo. Decir que hace unos días tuvo lugar la entrega oficial del cuartel de la Guardia Civil de la empresa constructora al organismo que lo encargó, que era la Dirección General de la Guardia Civil, y como copartícipe que ha sido el Ayuntamiento, pues también estuvimos en ese acto, que fue un acto absolutamente técnico. De hecho yo no asistí, ni ninguno de los concejales, solo asistió nuestro arquitecto, el arquitecto contratado y la directora de la obra, porque era una cuestión meramente técnica. Y en principio no hay más en informes de la presidencia. Resoluciones de alcaldía, dando cuenta sobre la... De la 83, 84 a la 112 son concesión de licencia de obra, clasificación de las proposiciones para adjudicar los vertedos taurinos, legalización de obra, resolución adjudicando la autohormigonera, concesión de licencia de escombro, concesión de obra, modificación de la fase de convocatorias de la socorrista, 3 concesiones de servicios de ayuda mínimos vitales, personal admitido a la socorrista, gratificaciones a funcionarios,
a empleados públicos, me he dicho, convocatoria de la sesión extraordinaria a petición del PSOE, resolución aprobando el expediente y pliegos del contrato del mantenimiento eléctrico, legalización de obras, denegación de obra, concesión de obra, aprobación de un expediente de generación automática de crédito, concesión de obra, concesión de obra, concesión de obra, legalización de obra, adjudicación de los festejos taurinos, concesión de obra, baja en el padrón de la basura, concesión de obra, actualización del plan de protección civil, aprobación del expediente de la EPSA y concesión de obra. Mociones. 9, mociones de urgencia. ¿Alguna moción de urgencia? Parte del Grupo Socialista. No. 10, ruegos y preguntas. Pues, si hay algún ruego, alguna pregunta, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. No hay. El portavoz del Grupo Socialista. Sí. Adelante. Es una pregunta. Según el artículo 84 del ROF, dice que toda documentación de los asuntos incluidos en el orden del día deben de servir de base al debate y votación y deben estar a disposición de los concejales desde el día de la convocatoria. ¿Nos puede explicar por qué en el expediente del Pleno Extraordinario del miércoles no aparecía esta nueva memoria del PER? ¿Por qué se nos ocultó? ¿El objetivo era continuar manipulando a los trabajadores del PER? ¿El coste de esta memoria han sido otra vez 387 euros? ¿O es inferior a la primera, ya que solamente ha sido cambiar una parte de la actuación? ¿Continúo o me...? Sí, continúo. ¿Cuándo piensa dar cumplimiento a la moción que presentó el PSOE y fue aprobada en este pleno para la ampliación de los horarios del punto limpio de acopio y voluminosos? ¿Se ha fijado que hay residuos por todos los alrededores del pueblo? ¿Y esto puede ser debido a su falta de acción con respecto a esta moción? Cuando dice residuos, ¿a qué tipo de qué se refiere? Cascajo. Continúe. Porque antes ha dicho que no se puede hacer la obra de la turbina con la subvención de la ESA. Si en el año 2000, nada más llegar a usted a esta alcaldía, con los fondos de la ESA, se hizo la entrada y la pavimentación en la puerta de su casa. El coche de la policía, ¿qué se considera? ¿Un bien inventariable o una obra financieramente sostenible? Lo digo por la negación de la compra de los desfibriladores. Continúe. Sí, es un ruego. Antes ha dicho que nuestras mociones son ilegales. Hasta ahora no hemos pedido nada ilegal con respecto a la obra de la turbina, ¿eh? Mis compañeros ahora le harán otras preguntas. Hoy se ha abierto al público la piscina municipal. Me gustaría saber si se ha adquirido la grúa para la piscina que mejorase la accesibilidad al vaso de baño. Esta semana se ha presentado la documentación necesaria para poder conceder o solicitar la licencia de obras del instituto. Me gustaría saber en qué situación se encuentra.
¿Tiene previsto la instalación de semáforos en la carretera de Navas dentro de la actuación en materia de tráfico que va a hacer en la localidad? Porque desde este ayuntamiento no se ha solicitado los proyectos generadores de empleo estable que podía dar muchos más meses de trabajo a la gente de la EPSA del municipio. ¿Cuándo ha finalizado el plazo en el día de hoy? Puedes preguntar a más ritmo, ¿eh? El ritmo me lo marco yo. Digo por no esperar. ¿Sería posible proceder a cortar al tráfico la laguna en los meses estivales, viernes, sábado, en el horario de tarde y noche, para evitar algún posible accidente con los niños que de vez en cuando todo el mundo sabe que cruzan a comprar o a lo que sea? Se lo formulo además como ruego. Se lo he formulado como pregunta, ahora se lo formulo como ruego. Por favor, procedan a cortar la laguna a partir de este tiempo ya, donde pasamos mucho más tiempo allí, tanto viernes, sábado por la tarde o tarde-noche, ¿vale? Para evitar algún accidente y tener que lamentar luego algo que no desea nadie en este pueblo. ¿Por qué no incluyó? Bueno, comentaba que siempre había incluido las mociones que le habíamos presentado en los plenos. Hubo una moción que no incluyó en agosto de 2015. Luego nos explicó que había sido un error, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero no se puede afirmar que se hace taxativamente una cosa cuando luego no se está haciendo. Cuando traemos nosotros desde el Grupo Socialista las mociones a pleno, ¿piensa que las traemos para hacerlas o para que se lleven a cabo de alguna otra forma que no sea como marca la legislación vigente? Porque hoy en 2 ocasiones ha manifestado algo así similar. La propuesta es arreglarlo y evidentemente para poder arreglar eso habrá que ver primero cómo. Pero si no se hace la propuesta, las cosas no se hacen. En plenos anteriores preguntábamos a la concejala de Asuntos Sociales sobre si se estaba prestando adecuadamente el servicio de ayuda a domicilio a todas las personas que tenían solicitado dicho servicio. Nos comentaba que no le costaba que no hubiese o que hubiese personas sin atender. Sigue habiendo personas sin atender que tienen solicitado el servicio desde hace unos cuantos de meses. Te rogaría que vuelvas a verlo y que de una vez por todas, si hay que contratar a más personal, se contrate más personal, pero se preste el servicio a todas aquellas personas que demandan un servicio de ayuda a domicilio en la localidad. Cuando termine de preguntar. Hemos observado que el número de solicitudes de ayudas a mínimos vitales han bajado en los últimos meses. Me gustaría que desde el ayuntamiento se hiciese una campaña, es un ruego evidentemente, otra vez para informar a la gente de que esa ayuda sigue vigente y que todo aquel que necesite, por cuestiones de contingencias, el abono de una parte de su factura de luz, agua, etcétera, pueda acudir a dichas ayudas. Tenemos concedidos 9.000 euros por parte de la Junta de Extremadura y es una pena tener que devolver una parte porque la población desconozca que esos 9.000 euros están a disposición de los ciudadanos. Al concejal de Cultura le dejé hecha una pregunta en el pleno pasado y en el pleno anterior. Como las actas las ha ido, me imagino que las habrá leído, preguntaba que una vez que declaraban la plaza como mejor rincón de Extremadura por el periódico Extremadura 2018, ¿qué actuaciones tenía previstas para aprovechar la difusión que desde el periódico se estaba realizando? Vamos a por seguir una dinámica, preguntan y luego tomen nota si queréis. Hace unos días que apareció una pintada en la entrada del pueblo donde pone Garrovillas, debajo ponía el hermanamiento con el Prat de Llobregat.
Ya sé que ustedes no son muy partidarios de ese hermanamiento y de seguir celebrando el hermanamiento, pero por favor, somos hermanos del Prat de Llobregat. Nos gustaría que esa pintura se borrase y que hubiese estado hoy el menos tiempo posible. Le rogaría que los plenos, cuando se graben, la persona que maneje las cámaras del salón de plenos sea un funcionario de este ayuntamiento y que las grabaciones queden desde el primer momento a custodia del secretario y no sean transportadas por ningún miembro del equipo de gobierno. Más que nada porque hoy, por ejemplo, las cámaras se han puesto a grabar minutos antes, 5 o 10 minutos antes de que comenzase el pleno. Yo, como cargo público, como cargo político, doy mi autorización a que se me pueda grabar durante la celebración del pleno, pero no 10 minutos antes cuando estoy aquí sentada, y me imagino que la gente del público tampoco, más que nada cuando no está regulado en este pleno ni por este ayuntamiento cómo deben ser las grabaciones. Por último, me gustaría decirle que le rogaría que no hablase de un borrador de presupuesto cuando lo que está entregando es un listado de partidas presupuestarias. Es al alcalde al que la ley, ¿vale?, le compete la elaboración de ese borrador de presupuesto que tiene que entregar al resto de los grupos. Luego lo tiene que pasar a una comisión especial de cuenta para su dictamen. Evidentemente, un presupuesto, los alumnos de primero de bachillerato ya lo saben, es aquel en el que el total de los ingresos coinciden con el total de los gastos. Y ya les digo, tiene que estar elaborado por el alcalde en su totalidad. No vale dejar partidas para que me las haga la oposición. Usted entrega el borrador de presupuestos, la oposición lo enmienda o la aprueba tal cual. Así que rogaría que no vuelva a denominar a eso borrador de presupuestos porque no es un borrador de presupuestos. Y si quiere tener presupuesto, lo mismo lo que tiene que hacer es elaborar de una vez ese borrador de presupuestos y convocar la Comisión Especial de Cuentas para que dictamine ese borrador de presupuestos. Pero el borrador de verdad, en el que el total de los ingresos es igual al total de los gastos. Donde se incluyen todas las partidas presupuestarias. El capítulo de inversiones también. Por cierto, faltaba todo el capítulo de inversiones en ese documento que usted entregó a este grupo político y a aquel. Me gustaría también conocer cuáles son los datos de visitantes que está recibiendo el municipio y saber si este dato de visitantes se ha incrementado desde que fuimos declarados como mejor rincón turístico, al concejal de Cultura. Y también me gustaría saber si el agua que estamos consumiendo los ciudadanos de Garrovillas de Alconetar se está suministrando desde el embalse de las Viñas o bien desde el Tajo o los pozos que tenemos de sondeo, entre ellos si se está suministrando este agua desde los pozos de Moisés y los pozos del Tajo, los últimos que se pusieron en funcionamiento. Por ahora no tengo más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Sí. Adelante. Ya que estamos entrando en los meses estivales, ¿para cuánto piensa dar el agua de la cañería? Otra pregunta. ¿Qué pasa con la bolsa de empleo? ¿Se sigue contratando gente? No, porque se ve que está la cosa como parada y los vecinos pues lo que quieren es trabajar. Y estamos a 15 de junio y yo creo que este año veremos a ver si conseguimos contratar a las mismas personas que se contrataron el año pasado, que fueron 40. Esperemos que contratemos a más personas, incluso intentar contratar a todas las personas de la bolsa. De momento no tengo más preguntas.
Lo primero es un ruego, que a ver si pueden ya podar los árboles de todo el pueblo, porque es que ya están en un plan que molestan a los vecinos. Por ejemplo, en la Avenida La Soledad están entrando ya en las ventanas las hojas, se le llena de bichos, no pueden abrir ni las ventanas. Entonces le rogaría, pero no solo de la Avenida La Soledad, sino la de la carretera de Las Navas, no voy a decir, porque está todo el pueblo igual, que se dediquen, que para eso tenemos jardineros para hacerlo, que se dediquen a podar. Ahora, un ruego. Vamos a ver. Una pregunta. El pasado 22 de mayo llegó a este ayuntamiento un informe sobre incumplimiento de valores paramétricos del agua. ¿Por qué no se ha avisado a la población de que había una alteración de uno de estos parámetros en analíticas? Y es otro ruego, a ver si ya hace caso a los solicitas y a los ruegos nuestros de arreglar perdón, los baches y colocar la acera en la calle Floripes, que ya los vecinos se lo han hecho llegar varias veces. Por ahora no hay más ruegos ni preguntas. Sí, una pregunta para el concejal de Cultura. No es la primera vez que se lo pregunto, como a muchos de los concejales, pero le insistí en la renovación de papeleras en la Plaza Porticada, ya que ustedes han incluido una serie de elementos, como son las farolas, también podrían haber incluido ese punto. Y también me gustaría que me contestaras a lo que tienes pensado sobre este tema. Ya mejoras en la plaza. Bien, las preguntas que se han dirigido a los concejales, si las queréis completar, y luego yo voy. Sí, referente a lo que me has preguntado de asuntos sociales, te comento que he vuelto a hablar con la asistenta, sigue en la misma de que había una sola solicitud, que estaba a la espera de que una familia ha ingresado en la residencia y que los familiares dieran de baja a esa persona para poder incluir a la otra, porque contratar a otra persona para hacer, por ejemplo, 2 horas es muy difícil, porque es que nadie quiere. Porque si está en el paro, le quitan el paro, y para 2 horas no quiere nadie. Entonces están a la espera de eso. Le dije que me mantuviera informada y hasta la fecha todavía no me ha dicho nada. De todas maneras, he quedado con ella el miércoles otra vez para volver a hablar del tema. Bien, voy a contestar, aunque como todo el mundo sabemos, las preguntas se pueden diferir al pleno siguiente, pero bueno, yo creo que salvo alguna que sea alguna cuestión de datos de los que no disponga, pues las podré contestar prácticamente todas. Decía la concejala y portavoz del Grupo Socialista, y refería al artículo 84 del ROF, que evidentemente toda la documentación que viene a pleno debe estar a disposición de los concejales cuando el pleno se convoca. Y me decía que si una memoria se había ocultado. Perdona, es que esa memoria no venía a pleno, es que ese asunto no venía a pleno. Lo que venía era una moción de ustedes, y por tanto no había ninguna otra contraprestación. Por tanto, me mantengo en que no se transgredió la norma en ningún caso. En cuanto al coste de la memoria, pues no he tenido tiempo de verla, por eso le decía que en algunos casos me podrá coger en la falta de algún dato, no he tenido la oportunidad de verla todavía. Me decía sobre la ampliación de los horarios. Mire, es que le vuelvo a decir lo de siempre, si es que aprobar una moción que diga amplíense los horarios es tan fácil como hacerlo, otra cosa es ampliarlo, porque disponemos de un personal determinado y no se le pueden aumentar el horario como si fuese una goma, Entonces estamos tratando de ajustar, ahora se incorpora más gente con el plan de empleo social, y en cuanto se incorpore la gente, pues estaremos
una de las atenciones que tendremos que hacer será esa. Pero mire, niego la mayor. Eso de que haya residuos por el campo porque el punto esté cerrado, no se lo doy por válido, por una razón muy sencilla. Cuando alguien hace una obra legal, y digo legal, tiene que presentar un certificado de dónde ha depositado los residuos. Por tanto, por la cuenta que le tiene al señor de los residuos, los lleva allí, no los tira en ninguna cuneta. Los que se tiran en la cuneta son procedentes de obras ilegales. Y si a un señor o una señora que está haciendo una obra ilegal le decimos que vaya al punto limpio donde le van a pedir la licencia de obra, pues usted comprenderá que no va, esté abierto o esté cerrado. Ese es el verdadero motivo, y por eso le decía yo que me especificara cuando decía residuos, qué tipo de residuos. Me decía que si se podía hacer la obra de la turbina con la ESA. Yo traté de explicar aquí por qué no se podía hacer, porque detraía una cantidad de fondos del régimen general agrario que a mi criterio, y no desde luego el mío solo, sino debidamente fundamentado en cuestiones y apoyo técnico, así lo determinaba. Y por tanto, cuando se hace, recordemos que la EXA es para dar peonadas en el régimen agrario, y hacer una pavimentación de una calle tiene poco que ver con el régimen agrario. Por tanto, esa cantidad no cuadra mucho y se detrae al fin y a la cuenta de lo que cobran los trabajadores, que es lo que nos importa a todos. Me preguntaba si el coche de la policía era inventariable o no inventariable. Pues sí, son inventariables, porque es que si no, si no fuera inventariable, en fin, sí lo es. Mociones ilegales, yo creo que no he utilizado esa palabra, Me cuido mucho de hacer aseveraciones de ese tipo, que entiendo que corresponden a los órganos que administran la justicia y que yo voy a respetar. Yo puedo haber dicho, y ahí está la grabación, que cuando se presenta una moción por la vía de urgencia, no sabemos si cumple con la legalidad o no. No que sean ilegales, no, cumple con la legalidad, pues puede tener cualquier fleco. Si, el ejemplo que poníamos antes, si se trata de pavimentar una calle, resulta que en el Plan General de Urbanismo está como una zona verde, pues no cumple con la legalidad, no que la moción sea ilegal. Por tanto, creo que no lo he dicho, pero si lo he dicho, desde luego lo retiro, porque yo no califico de eso las cosas. Me preguntaba la concejala Elisa Cepeda si la que afirmaba que se ha abierto la piscina municipal. Efectivamente estaba previsto abrir el 15 de junio y el 15 de junio se ha abierto. No consta de momento, no cuenta de momento con una grúa, que estamos intentando que cuente, pero le digo lo mismo que le digo siempre: si usted cree que este alcalde o este equipo de gobierno es que no quiere que la piscina tenga grúa, pues piénselo de otra manera, porque se está equivocando. Yo quiero que tenga grúa, pero tengo que tener los elementos necesarios para adquirirla, con un informe preceptivo de la intervención, y etcétera, etcétera. Habrá visto, si se ha pasado por allí, si no, yo le invito a que lo haga, que sí es que se han hecho otras muchas cosas en materia de accesibilidad. Se han construido 2 servicios, uno para chicas y otro para chicos, adaptados a la legalidad vigente, cosa con la que no contábamos, y se ha construido un servicio para dar servicio, valga la redundancia, a las personas que no son usuarias de la piscina, pero sí son usuarias del bar, y que hasta ahora pues también carecían. También lo hemos implementado y hemos terminado con las barreras arquitectónicas que suponía el acceso de cualquier silla de ruedas a la piscina. Nos falta lo de la grúa, pero estamos en ello, y en cuanto podamos lo haremos. Me preguntaba, ¿tiene pensado colocar semáforos en la carretera de Nava? Creo que eso escapa totalmente a la competencia municipal. La colocación de ese tipo de señalización no es competencia municipal hasta donde yo sé. No obstante, es una de las cosas que yo preguntaré, pero no estaba incluido en esa señalización que, como he dicho en la comisión de cuentas, claro, usted no estaba, pero se lo digo ahora, no tengo ningún inconveniente, donde se hace constar señalización, no sé cómo se dice exactamente, señalización vial,
pues es más una señalización de tipo topográfico, es decir, dónde está el convento, dónde está Santa María, dónde está San Pedro, dónde está el cuartel de la Guardia Civil, el tanatorio. Esa es la señalización, y lógicamente alguna que habrá que incluir de alguna placa, pero no se incluyen los semáforos porque, ya digo, no creo que sea una competencia. En cuanto a la licencia de obra del instituto, mire, me lo preguntó efectivamente la vez pasada, y bueno, pues como es mi obligación, yo pues he hecho alguna indagación y le diré, mire, si lo tengo por aquí a mano se lo digo en un momentito, porque es que tengo que dar fechas, y como tengo que dar fechas, pues mire, el día 16 de abril esto está en el registro del ayuntamiento, y por tanto está a su entera disposición, El día 16 de abril se presenta en este ayuntamiento una solicitud de adecuación de espacios para ciclo formativo en el IESO Alconétar. 16 de abril. Inmediatamente nosotros transmitimos esa solicitud, como hacemos con todas, con absolutamente todas, a la Oficina de Gestión Urbanística, que es la que tiene que informar. Y el día 26, pocos días después, informa la Oficina de Gestión Urbanística, y nosotros el día 30 se lo mandamos a la Consejería, diciéndole qué documentos tiene que presentar. 30 de abril. La Consejería los ha presentado en el Ayuntamiento de Garrovillas, no me quiero equivocar, pero creo que ha sido el jueves o el viernes, es decir, 14 o 13 de junio, mes y medio después. Tenía un plazo de 10 días para presentarlo, que se lo ha saltado la torera. Lo ha presentado un mes y medio después, y todavía no está completa la documentación. Luego vamos a ver quién dificulta o quién retrasa la concesión de licencias de obra. Cualquier ciudadano que presenta aquí una solicitud de licencia de obra, se le pide esta documentación, y a las 24 horas las tiene aquí. La Consejería lleva mes y medio, ha tardado un mes y medio en presentarla. Por tanto, en fin, y al hilo de esto le diré que la otra vez se fueron 8 meses, que desde el mes de octubre o noviembre, ahora ahí me coge en ese impasse, la Consejería tiene la licencia de obra en vigor para las obras del colegio, octubre o noviembre, creo que el día 9, y a día de hoy no han empezado, y estamos en el mes de junio del año siguiente. Por tanto, hombre, yo creo que después de venir aquí a acusar, como a mí se me ha acusado de que estoy dificultando las obras, pues yo creo que como que no, porque vuelvo a lo mismo. Si alguien piensa que el alcalde está en contra de que se hagan obras en el colegio o en el instituto de su pueblo, pues está muy mal informado, El proyecto generador de empleo estable, pues mire, no hemos encontrado, la verdad, la forma de encontrar un generador de empleo estable. Se lo digo con la absoluta sinceridad y con la absoluta humildad, si lo quiere. Pero hemos presentado varios, no como usted, que afirmaba aquí el otro día que se habían presentado solo en la época del PSOE. No, señor, nosotros lo tuvimos en el 2017, quiero recordar, o 2016, y años. Por ese procedimiento se hizo el espacio de la creación de jóvenes, se invirtieron 66.000 euros allí, y por ese mismo procedimiento se hizo lo de el Hogar Club de la Tercera Edad. Por tanto, no nos digan que no lo hemos hecho. ¿Cortar el tráfico en la laguna? Pues mire, yo le invito a que lo estudiemos, y si de todos nace el convencimiento de que debe cortarse el tráfico en la laguna, pues por mí no hay inconveniente, Por tanto, yo recojo ese guante, les voy a llamar a un portavoz de ustedes y a un portavoz del Grupo Popular, y si entre todos nos ponemos de acuerdo, pues se hará. Me pregunta por la moción de agosto de 2015, tiene que perdonarme que no me acuerde, claro. Usted la habrá visto, no creo que sea cuestión de memoria, pero vamos, en fin. Entonces, lo que sí le digo es que la consultaré y se lo diré, pero hasta ahí no llego, y luego decía una cosa que a mí es de las que más me gustan, el tema de alguna manera conformar las mociones. Totalmente abierto a ello, y le vuelvo a decir, mi despacho está abierto
a los concejales y representantes de los grupos políticos siempre, siempre, ¿eh? Por tanto, lo dije creo que el día de mi toma de posesión y lo sigo manteniendo hasta ahora. Y le puedo garantizar que sería una de las formas mejores de hacer cosas por este pueblo, que vinieran mociones consensuadas que saldrían adelante con el voto de todos y que se aplicarían inmediatamente. Hablaba de los mínimos vitales. Mire, yo también siento que tengamos que devolver ese dinero, claro que lo siento, pero no creo que sea un problema de información, y a los datos me remito. Yo creo que radica en los requisitos que hay que cumplir, que son muy, muy estrictos. Yo le invitaría a que viera datos de la comunidad autónoma, no datos del Ayuntamiento de Garrovilla, datos de la comunidad autónoma, y son escalofriantes, en cuanto a bajos. Por tanto, he leído alguna información que quizás estuvieran en torno al 5% en el ejercicio pasado. Tanto, no obstante, el Ayuntamiento de Garrovillas, y ya desde aquí lo digo para que el secretario tome nota, hará una nueva campaña de divulgación para que, si alguien no se ha enterado, pues venga a preguntarlo y con toda amabilidad se le informará. Hablaba de una pintada que yo la verdad no tengo conocimiento de ello, pero me informaré, no la conocía. Y luego decía lo de las grabaciones. Mire, las grabaciones, usted jamás habrá visto en una grabación del ayuntamiento que empiece antes de que yo diga vamos a dar comienzo al pleno, ni que se cierre después de que yo diga se levanta la sesión. Otra cosa es que, bien, podamos creerlo o no creerlo, pero, hombre, me llama la atención que diga yo doy autorización para que no doy autorización para que se me grabe antes. Hombre, si aquí se está grabando antes y después, y ustedes han manifestado por activa y por pasiva que no hay ningún inconveniente, cosa que, bueno, no interrumpamos, allá cada cual. Y le recuerdo, solo a título recordatorio, que durante el tiempo que ha gobernado el PSOE aquí ha estado prohibido grabar. Aquí se ha grabado cuando yo he llegado a la alcaldía. Por tanto, en fin, por poner las cosas en sus justos términos. En cuanto al presupuesto de borrador, o mejor dicho, al borrador de presupuestos, parece que hemos cogido ahí es decir, es que no se igualan los ingresos a los gastos. Se lo he dicho antes, pero se lo puedo volver a decir otra vez si quiere. Le he dejado una partida para que ustedes la coloquen. Partida que, si la aplica, iguala totalmente los ingresos a los gastos. Absolutamente. Y se la he dejado absolutamente limpia, para que ustedes me dijeran, creo que recordar que eran 90.000 euros o en torno a 90.000 euros, y le he dicho, colóquenlo ustedes como crean conveniente. Pues no lo han creído conveniente, Pero le voy a decir otra cosa. Mire, yo creo que traer un presupuesto ahora mismo a pleno, cuando está en marcha la Mesa General de Negociación, de verdad que es absolutamente... Hombre, mire, la Mesa General de Negociación tendrá que tener su reflejo en el presupuesto. Si en la Mesa General de Negociación se acuerda que a los trabajadores públicos se les sube un 3%, un 2%, un 1%, eso hay que llevarlo al presupuesto. Claro, entonces, ¿cómo voy a traer un presupuesto para que ustedes me digan falta la Mesa General de Negociación? Hombre, pero, en fin, yo estoy dispuesto, otra vez, lo vuelvo a repetir, estoy dispuesto a negociar los presupuestos con ustedes como lo he estado siempre, En cuanto a lo del agua, hasta donde yo sé, y la última reunión que he tenido ha sido esta mañana con los responsables del agua, no se está bombeando del Tajo, y nos estamos sirviendo fundamentalmente, que recalco, no digo exclusivamente, del pantano de las Viñas, fundamentalmente. Luego me preguntaba el concejal Cornelio que para cuándo el agua de la cañería. Pues mire, está encargada la instalación interior, está colocado ya el depósito, está colocado todo y está encargada, no sé si habrán empezado o no, la instalación interior. Y supongo, pero no obstante, entre tanto hay agua en el otro sitio, o sea que, pero se pondrá en cuanto esté dispuesto. Me preguntaba por la bolsa de empleo. Mire, la bolsa de empleo yo ahora mismo no tengo datos de cuántas personas se han contratado, pero sí le puedo decir que la última
estado de ejecución del presupuesto que yo he pedido y me ha pasado el señor secretario, como suele hacer en cada poco tiempo, estábamos en torno a un 35% aproximadamente del gasto del dinero destinado a ese cometido, o sea, entrando al 35%. Si tenemos en cuenta que el mayor gasto de esa partida se ejecuta entre los meses de julio, agosto, septiembre, y si me apura más, casi en el mes de agosto, pues en fin, cuando termine el mes de septiembre a lo mejor estamos en un 80% o así, con lo cual no es que sea la bolsa de empleo, es que el dinero que yo tengo para contratar gente de la bolsa de empleo, no dude usted un momento que se va a agotar hasta el último céntimo, ahí no va a quedar ni un céntimo sobrante que tenga que estar donde yo creo que tiene que estar, que es en el bolsillo de los trabajadores. Me preguntaba la concejala o rogaba lo de la poda de los árboles. Mire, yo sé que hay un problema con los árboles y estamos tratando de verlo, pero no pasa por la poda ahora mismo. Usted coincidirá conmigo que la primavera no es la época adecuada de la poda. La poda se hace en otoño. No obstante, estamos viendo la posibilidad, si hay alguna rama que estorba, evidentemente eso no entra dentro de la poda, sino que se quita y punto. Y desde luego estamos viendo el tema de la plaga que afecta a los árboles para poder tratarla. Y me decía, el día no sé cuánto, se había presentado un análisis con alteraciones de los datos paramétricos. En ese mismo análisis podrá usted ver que se había dado cuenta a la autoridad sanitaria para que tome las medidas oportunas. Entre las medidas oportunas no estaba informar a la población, ¿no? Informar a la población no es algo que el alcalde decida de su libre albedrío, porque entre otras cosas a lo mejor está originando más alarma que beneficio. Y además le digo más, cuando a este ayuntamiento llegan las analíticas sobre las características del agua, generalmente de lo que informan está resuelto ya, porque desde que se hace la toma hasta que está la analítica, generalmente ya se ha resuelto. No obstante, ya le digo, se informó a los portavoces de los grupos, por supuesto, como de la que ha llegado hoy, me parece que ha sido la última, y ya se les debe haber pasado, y si no estará en su casilla correspondiente. Se informó a la autoridad sanitaria y no se informó a la población porque la alteración no lo requería. Si lo hubiera requerido, se hubiera informado inmediatamente. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto contesto a todas las preguntas y siendo las 8... No, ya no... la respuesta a... Yo tengo una pregunta que formular. ¿Si me da la palabra? Se acabó. Bien, pues bien. Sí, había una pregunta por ahí y damos por concluido, porque es que si no cumplimos la dinámica del pleno. Sí, se cumple. Ya, hombre, pero venga, vamos allá. Y yo no estoy por cortar aquí a nadie, pero estoy por hacer esto fluido. Pues venga, adelante. ¿Quién empieza? Pero vamos a ver, lo que no quiero es que entremos es no. cuestionar lo que yo he dicho, porque entonces entramos en un bucle, no por otra cosa, no, porque entramos en un bucle que yo le contesto a usted me contesta a mí y entramos en un bucle que no conduce a nada. Entonces, venga, una matización. Adelante. Una matización. Usted Sí, me acaba de decir que con el informe le digo yo que por qué no ha avisado a la población del 22 de mayo, sí. Ahí usted me ha dicho, si no he entendido mal, que era porque el alcalde no creía conveniente, no había riesgo, ¿no? Usted... Yo eso no lo he dicho, ¿no? No lo he dicho en la grabación. No es competencia. No, yo he dicho que la comunicación a la población no se hace según el libre albedrío del alcalde, es lo que he dicho, creo recordar, No se hace. Que no se hace por el libre albedrío del alcalde, no que no la haga porque el alcalde en su libre albedrío no quiere hacerla, hay una matización, que no se hace porque yo diga si sí o si no. Las comunicaciones a la población están regladas, están regladas, y cuando hay una alarma sanitaria, que es como así se llama, alarma sanitaria, pues se pone en marcha toda una mecánica que desde el 112 hasta el ayuntamiento
pero hay una alarma sanitaria. No, este no es el caso, Este no es el caso. ¿De acuerdo? Cuando... Si me he explicado mal, lo pido. Sí, no, vale, gracias por la aclaración. Usted, cuando gobernaba el PSOE, que creó la alarma como oposición sobre los trialometanos, que creó una alarma social impresionante, ¿por qué no en el 2016, cuando hemos tenido también trialometanos, no ha puesto las medidas? ¿O es que no había riesgo entonces? Bien, le contesto. Porque yo creo, no lo tengo seguro, pero creo que en aquel momento, no lo estoy asegurando, el alcalde puso las medidas que trajo, creo que trajo camiones, cisternas con agua, paralizó, creo recordarlo, no lo estoy seguro, pero usted creó una alarma social impresionante, y lo hemos tenido en el 2016, los trialometanos, y no se ha comunicado, a ver si antes había riesgo. Mire, cuando estaba en la oposición. Vamos a no entrar en debate, yo le No, contesto a esto y lo cerramos. Mire, en el año al que usted hace referencia, sí se decretó una alarma sanitaria, y está la documentación en el ayuntamiento, que yo el próximo día se la voy a traer. Se decretó una alarma sanitaria. La alarma sanitaria la decreta la Consejería de Sanidad, y implica una serie de actuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si se produjo alarma o no, quien en realidad la decretó fue la consejería, la consejería. Sí, si le voy a traer el documento, le voy a traer los documentos en el próximo pleno, porque no me gusta hablar de memoria. Alarma sanitaria, decretada, por tanto, en fin, en este caso no había ninguna alarma sanitaria. Sí, adelante. No obstante, se lo demostraré en el próximo pleno con documentos. Bien, me ha comentado que la obra de licencia del colegio está solicitada desde el mes de noviembre y aún no han empezado las obras. No. Me gustaría saber si se ha interesado en saber cómo está el expediente de esas obras del colegio. Bien, hay un pequeño matiz, no es que estén las obras... No, digo que la licencia se concedió y las obras no han empezado, es lo que yo he dicho, y hasta el conocimiento que yo tengo es que, bueno, pues se ha publicado en el boletín oficial, y desde luego los procesos internos que haga la consejería de adjudicación a mí no me los comunica, Vale, pues a mí yo no sé si a usted, pero a mí no me los comunica, Mire, si usted... Ya se lo digo yo, que no me los comunica. Vale, si usted estuviese... Bueno, o si estuviese tan interesado a lo mejor como le puedo estar yo, como le puede estar cualquier vecino, miraría el perfil del contratante de la Junta de Extremadura, que es público, y ahí podría ver que hace unos días se adjudicó ya provisionalmente la obra del colegio, con lo que en un par de meses seguramente esas obras comiencen. Ya estamos haciendo una trampilla, era una pregunta y no... De todas formas, yo he dicho que no han empezado... Me hace mucho a todo mi Cándido. Ya he dicho que no han empezado, no he dicho que no se hayan adjudicado, provisionalmente, pero que está en el perfil del contratante, que es que yo me intereso por todo lo que se publica de Garrovillas, entonces... A mí en este, bien, otra cosa. En este plan no me van a encontrar no, que a mí tampoco, entonces, a mí tampoco, Cándido. No vamos otra cuestión, con las cosas que hay que hacer en este pueblo, no sabe a qué dedicar los proyectos generadores de empleo estable, pues por ejemplo hacer una oficina de turismo que falta nos hace. También ha comentado que lo dedicó una vez a hacer lo del espacio de creación joven por 60.000 euros. Hasta los 120.000 que da la subvención, pues ha podido, por ejemplo, esta última obra, pedirlo también por proyectos generales de empleo estable, y así la gente de la EPSA de este municipio, en lugar de trabajar un mes y medio, trabajaría más. Que al fin y al cabo es lo que nos preocupa a todos los socialistas. Otra cuestión es que acaba de decir que en cuanto a los presupuestos, no se pueden traer a pleno porque todavía se está negociando en mesa de negociación la subida de sueldos. Entonces, si es porque se está negociando en mesa de negociación, no es por la culpa del PSOE, ¿verdad? Es porque está en mesa de negociación lo del sueldo. O sea, que ya no es culpa del PSOE el que Garrovillas no tenga presupuesto. ¿De acuerdo? Usted mismo lo ha dicho. No he sido yo, usted mismo ha puesto esas palabras en su boca. A la vez que pone que Garrovillas no tiene presupuestos por culpa del PSOE, acaba de decir que Garrovillas no tiene presupuesto porque se está negociando en mesa de negociación la nueva plantilla. Y también le quiero recordar una cosa, Cándido Javier, perdón, señor alcalde, mire... No me importa. Vale, de acuerdo, se lo agradezco. También le voy a recordar una cosa, que si ahora mismo se está negociando esa plantilla y si ahora mismo se va a ver toda esa RPT, es gracias también a una moción presentada por el Partido Socialista. Así que, de verdad, la oposición constructiva que estamos haciendo no se puede desmerecer. Yo en absoluto la desmerezco, pero mira, niego la mayor.
ninguna mayor. Vamos a ver, no vamos a entrar más, pero claro, es decir que no tenemos presupuesto por parte del equipo de gobierno por culpa, no, mire, si hubiéramos aprobado unos presupuestos, los tendríamos aprobados y ahora los enmendaríamos con lo que se saliera de la mesa general de negociación. Pero, vamos, yo creo, y si usted hubiera enarbolado esa justificación al traer yo los presupuestos para votar en contra, yo le hubiera dicho, tiene toda razón, ¿cómo va a aprobar unos presupuestos que están pendientes de cambiar, pero totalmente, no, totalmente? No obstante, yo, si quiere, y yo he cogido varios guantes aquí hoy, yo le voy a lanzar también otro. Si ustedes se comprometen, aprobamos el presupuesto con el compromiso del equipo de gobierno de enmendarlos cuando esté el resultado de la mesa de negociación. Ahí está el guante y usted lo recoge o lo suelta. Señora portavoz, y terminamos ya. Sí. Venga. Ha dicho antes, con lo de la memoria valorada de la ESA, que no era necesario traerla a pleno porque era un pleno que había solicitado el PSOE, pero es un documento de la ESA, ¿no? Entonces, ahora mismo obra en ese expediente, con lo cual escondió documentación el miércoles a este pleno, encima generando un gasto doble. Encargó una memoria para hacer la obra de San Antón y ahora han cargado otra memoria para destinarla a un pozo que exactamente no sabemos cuál es, que es en Avenida de Colón. Bien, vamos a terminar con... No. Venga, es que, hombre, ya nos estamos dando... No vayamos a hacer de esto una práctica habitual, ¿eh? No es práctica, es el único sitio donde podemos debatir los problemas del pero pueblo. No, hay más sitios donde debatir, hay bastante Para más mí donde... el salón de pleno. No, bueno, pero las redes sociales, los que por donde va, no lo son. No, los despachos también están para eso, ¿eh? Pero aquí se pueden enterar todos los vecinos. Sí, Mayor transparencia que esta, no hay ninguna. Quien nada tiene que ocultar no Pues tiene inconveniente en hacerlo en un despacho, ¿eh? Venga, por eso terminamos ya, señora portavoz. ¿De acuerdo? Sí, el coche de la policía ha dicho que era inventariable. ¿Por qué no compramos entonces esto con el mismo dinero del coche de la policía? Mire. Porque también en su día no había presupuestos para comprar el coche, sin embargo, tenemos coche de policía. Dice que no se puede ejecutar la moción que trajimos para ampliar el horario del punto limpio y voluminoso porque no hay personal. Contrate a alguien. Bien. De esos 264 parados, tendríamos 263. Sí. Ha repetido antes también que en las obras de la ESA no se pueden hacer pavimentaciones. Compruebe la que se hizo en el año 2000. Bien, señora a lo mejor portavoz, utilizó entonces su cargo para hacer una obra con pavimentación. Desde luego no me ha salido bien el invento de dar, porque si lo vamos a utilizar luego para esto, pues es mucho más cómodo para mí contestar las preguntas en el pleno siguiente y se acabó. Señora portavoz, ya no tiene la palabra y no vayamos a entrar ahora al final del pleno en lo que a ninguno nos gusta, Por tanto, se han terminado las intervenciones y se levanta la sesión